Quiero dar la más cordial de las bienvenidas al senador Jaime Quintana, al senador José García Ruminot y al senador Gastón Saavedra, que nos acompaña en el día de hoy. Así es que muchísimas gracias. A la Secretaría le ofrezco la palabra sobre la cuenta. Presidenta, en materia de urgencias, con fecha 28 de septiembre, se hizo presente la urgencia en carácter de discusión inmediata para el proyecto de ley que modifica y complementa las normas que indica respecto al sistema educativo, lo que nosotros hemos denominado el proyecto de ley misceláneo. Luego, en carácter de suma, un proyecto que ya fue despachado por esta comisión, por eso todavía sigo apareciendo acá, va a ir mañana a la cuenta, que es el que modifica la ley de Televisión Nacional de Chile para otorgar la calidad de director al representante de los trabajadores de ese canal en el directorio. Y luego, en carácter de simple, dos urgencias. Uno, para el que declara el 12 de mayo de cada año como el Día de la Libertad de Información, del Derecho de Comunicación y del Periodismo Independiente Comunitario, que no ha sido visto por esta comisión. Y luego el que modifica la ley 19.712 del deporte con el objeto de fijar un plazo para la presentación de denuncias por acoso sexual, discriminación y maltrato en la actividad deportiva. Eso, señora presidenta. Se ofrece la palabra sobre la cuenta, temas varios. Senador García Ruminot. Presidenta, una consulta sobre la urgencia, más bien sobre el proyecto que modifica la ley 19.712 del deporte con el objeto de fijar un plazo para la presentación de denuncias por acoso sexual. Eso es más bien una materia penal. No sé si es algo que tengamos que nosotros pronunciarnos, pero manifiestamente es algo que tiene que ver con... Sí. Sería bueno saber en qué consiste para ver si la tramitación correcta es en nuestra comisión o no. Perfecto, veámoslo. Que seguramente, simplemente adelantando por el dígito, el guión que tiene el proyecto 29, que no es el 04 típico de educación. Esto tiene que ser un proyecto que en la Cámara se dio de una comisión que nosotros ya no la tenemos acá y se mandó a educación por ser una referencia, una evaluación. Pero lo vamos a precisar. Por eso el guión 29, este es un dígito distinto al propio de comisión de educación. Usted ve en la educación siempre el dígito es el 04 y cuando es cultura es 24. Se puede ver ahí mismo en la cuenta. Y este 29 es de una comisión que existe en la Cámara de Diputados y se asocia a la Comisión de Educación por la materia que... Claro, me imagino yo que debe haber sido la Comisión de Deporte, y no sé si se acuerda el senador, pero esto fue un acuerdo de la sala que nos dieron un plazo para que lo viéramos, que estaba inicialmente en la Comisión de Constitución y vino porque como esta comisión ha visto también otros proyectos de acoso sexual, vimos el acoso sexual en el ámbito académico, vimos también un proyecto de acoso sexual en el deporte, y por eso que vino a esta comisión. Senadora, si me permite, acá estamos viendo la tramitación. Este proyecto que se inició en la Cámara de Diputados, septiembre del 2021. Allá, efectivamente, como había yo presumido, lo vio la Comisión de Deporte y Recreación. Como acá no tenemos Comisión de Deporte específicamente, sino que tenemos Educación y Cultura todavía, y que ve los temas del deporte, por eso llegó a esta comisión desde el día 5 de julio, directamente. No fue un reenvío, no. Llegó directamente acá a la Comisión de Educación y Cultura, que es la que ve en el Senado los temas relacionados con el deporte. Y efectivamente, por ser acoso en el ámbito deportivo, por decirlo de alguna forma, o específicamente una cuestión deportiva, es que se vincula a la Comisión de Educación. Y como ha dicho la señora Proboste, ya vimos nosotros al menos el acoso sexual en el ámbito académico. Acuérdense que fue un proyecto que fue también discutido y analizado con la representante de las universidades que tenían su protocolo en la educación, en la Católica de Valparaíso y en la Universidad de Valparaíso, y fue un proyecto que ya se despachó hace un tiempo para esta comisión. Muchas gracias. Senador Quintana. Sí, en la misma línea suya, Presidenta, era recordar básicamente lo que fue la vista por parte de la Comisión del proyecto de acoso en el ámbito académico. Pero yo creo que el senador García igual tiene un punto. Yo creo que una materia bien específica y claro, si bien el contexto acá puede ser el deportivo, pero yo creo que sin haber visto el proyecto, lo más probable es que haga referencia a normas penales. O sea, debiera hacer, ¿no? Lo que pasa, si me permite, Presidenta, es que
lo que hace es modificar la ley del deporte, introduce en la ley del deporte el tema de regulaciones para el tema del acoso sexual, pero es en la ley del deporte, no es modificación de, por ejemplo, la legislación penal. No hay ninguna modificación. No, eso es un artículo único que introduce diversas modificaciones a la ley 19.712 del deporte. Lo que puede ser, lo que pasa es que el titular a lo mejor no refleja exactamente lo que es el proyecto, pero aquí dice con el objeto de fijar un plazo para la presentación de denuncias por acoso sexual. Y yo entiendo que esos plazos están... Claro. No, y básicamente estamos viendo son temas de carácter administrativo, no penales. Son para incorporar en la ley del deporte ciertas nociones con el objeto, por ejemplo, para postular a fondos públicos, etcétera. ¿Les parece que le pidamos a la Secretaría que nos pueda entregar una minuta de este proyecto? Perfecto. Y a partir de eso tomar una decisión si sigue siendo de análisis del ámbito de esta comisión? Perfecto. O por acuerdo lo sugerimos que se pueda remitir a otras. Si les parece, así lo acordamos. Perfecto. En temas varios sigue ofrecida la palabra. Yo quisiera compartir con ustedes una situación que ha sido bien compleja en nuestra región y que afecta a 8 establecimientos particulares subvencionados en una decisión administrativa que la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca de la región decidió informar a estos sostenedores que a partir de octubre no entregaría la tercera colación, que es una tercera colación bastante humilde, en un marco en donde la propia institución ha sacado un mapa nutricional estableciendo alertas de desnutrición en escolares y particularmente en esos territorios, y ha anunciado en que va a dejar de entregar estas terceras colaciones a estos 8 establecimientos particulares subvencionados, afectando a 320 estudiantes, lo cual parece a lo menos un acto discriminatorio y fuera de todo sentido común. Por lo tanto, quisiera pedirles a ustedes recabar el acuerdo para solicitar a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca cuáles son los fundamentos para una decisión como esta, cuáles son los recursos comprometidos para las terceras colaciones, si a ustedes les parece, en cada una de las regiones del país, y en cuántas regiones estamos en la misma situación en donde al mes de octubre la autoridad administrativa ha decidido unilateralmente colocar fin a la entrega de estas colaciones. Si les parece, oficiamos así a la JUNAEP. Gracias. ¿Sigue oficial la palabra, sin más? Senador. Agregando al comentario suyo, a la información que usted nos entrega, es que es tan curioso porque estaríamos hablando, esas son colaciones que deben vencer, o sea que ya no se le entregan a los estudiantes a más tardar medio de diciembre. O sea, tampoco es que estemos hablando de que sean colaciones por todo un año, estamos hablando de un par de semanas. Es bien sorprendente en realidad. Bueno, esta sesión ha sido convocada para poder continuar la discusión de la moción parlamentaria, boletín 15.365, que busca establecer durante este año la voluntariedad de la realización de la evaluación docente, debido a que no se ha logrado restablecer las condiciones de regularidad y normalidad en el sistema escolar. Le ofrezco la palabra al señor secretario para que pueda dar lectura. En la sesión del miércoles pasado se inició la discusión de este proyecto en relación también con el proyecto que he mencionado yo en la cuenta, que es el proyecto 15.153-04, que hemos denominado como la ley miscelánea, que tiene la discusión inmediata. Y este proyecto de ley se origina en una moción de los senadores señora Proboste, Espinosa y Quintana, que como su título lo indica, modifica la ley 21.272 que suspendió la realización de la evaluación docente
debido a la pandemia mundial del COVID-19, con el objeto de extender su vigencia y la voluntariedad de la evaluación docente por el periodo que indica. El proyecto es un proyecto de artículo único y consta de 2 numerales, y el objeto que tiene es, en el artículo primero, como ustedes pueden ver en el texto comparado, es modificar el ámbito de aplicación del proyecto, que era originalmente para los años 2020 y 2021, para extenderlo también a los años 2022 y 2023. Y luego, en su numeral segundo, reemplazar el artículo segundo, disponiendo una situación similar, en el sentido de que aquellos docentes que les hubiera correspondido ser evaluados en los años 2020, 2021, 2022 y 2023, y que hubiesen optado por acogerse a la suspensión de su evaluación por aplicación de esta ley, les corresponderá evaluarse el año 2024. Y los restantes docentes a quienes les corresponda ser evaluados en el año 2024 podrán suspender su evaluación para el año inmediatamente siguiente, que es el mismo sentido que tenía la ley, que en ese aspecto lo refería al año 2022. Y luego hace también la correspondiente precisión en lo referente a la norma que hace alusión al CPIP, al Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, en la cual señalaba la ley, digo yo, podría adoptar todas las medidas necesarias para la administración de los procesos 2020-2021, y la modificación obviamente modifica esa parte del proyecto diciendo que la resolución que dicte el CPIP podrá extenderse para los procesos no solamente 2020-2021 y 2022, sino que también 2023 y 2024. En síntesis, el proyecto modifica la ley que se dictó con ocasión de la pandemia mundial del COVID-19, ampliando su extensión a los años 2022 y 2023. Eso será, Presidenta. Muchas gracias. Solo reiterar, porque el senador Saavedra nos acompaña en esta comisión, pero habíamos acordado la sesión pasada de reunirnos previamente con el ministro, cuestión que hicimos, tanto el senador Sangüesa, el senador García, el senador Quintana y yo. Le hemos solicitado al Ejecutivo que pueda indicar nuestra moción en aras a lo que ha sido también la petición de los senadores de oposición, porque creo que en esto tenemos que hacer siempre los máximos esfuerzos de dialogar y de construir acuerdos más amplios, cuestión que el gobierno ha estado disponible para aquello, y por eso que queremos someter a votación en general este proyecto en el día de hoy y esperar hasta el día de mañana para que el gobierno ingrese la indicación que ha sido solicitado por los senadores de la oposición, en aras a que lo que estaba escrito en el proyecto de ley miscelánea les parecía mucho mejor, y nosotros le habíamos planteado que para no hacer inadmisible nuestro proyecto no se había incorporado. Entonces, si a ustedes les parece bien, podemos someter a votación en general. Senador Saavedra. Gracias, Presidenta. Mire, yo efectivamente no soy de la comisión, pero uno tiene... Siempre bienvenido aquí. No, yo sé, te lo agradezco, además. Muchas gracias. Pero uno representa territorios, y he tenido efectivamente reuniones con el colegio... Además, claro, o sea, conozco el sistema desde las entrañas, o sea, cómo se administra un sistema de educación pública como el que tienen que llevar adelante los municipios, con el sistema de financiamiento que tenemos, con lo que significa además los parámetros y las fórmulas que existen para las mediciones de quiénes son los que desarrollan las clases o la formación de nuestros niños, niñas y adolescentes en las respectivas comunas y territorios. Y en la reunión que tuve con quienes son los representantes del Colegio de Profesores de la región del Biobío, el regional, ellos me planteaban justamente lo que está acá en este proyecto, de la voluntariedad, por un lado, de quienes quisieran evaluarse o que no, pero la idea de ellos producto de que no ha habido una normalidad, entre comillas, respecto al proceso de cómo ellos han tenido que efectuar sus clases, todo lo que significaba el teletrabajo y otras situaciones, además de
ellos mismos han tenido que padecer enfermedades. Entonces la petición expresa era que efectivamente esto se postergara y que quedara nítidamente establecido, sí, a contar de cuándo y cuáles eran los periodos que efectivamente se iban a postergar para tener en adelante la certeza, que es lo que requieren, respecto de su evaluación y respecto de todo lo que está involucrado con la evaluación de un profesor. Que eso, como te digo, más allá que esté hoy día en reemplazo del irreemplazable senador Fidel Espinosa, yo acompaño esta discusión por estas relaciones que uno tiene y que tiene que tener en estricto rigor en los territorios cuando conversa con las organizaciones sociales de todo orden, pero en lo particular la de educación, y que tiene además una alta sensibilidad para el momento que vive la educación justamente en nuestro país. Sí, muchas gracias, senador. Son precisamente esas discusiones y preocupaciones que usted recoge en el territorio el que nos ha animado a la presentación de esta moción y al sentido de urgencia que le asignamos, porque efectivamente esta moción lo que va a permitir es que voluntariamente los profesores que así lo desean suspendan el proceso ahora, y para eso tenemos los plazos bien exigidos, porque si no lo hacemos durante esta semana, una letra muerta para aquellos profesores que están conminados a realizar esta evaluación durante este año. Y es bien importante que este proyecto, porque es en los términos de lo que ya habíamos aprobado con la participación activa de el ministro de Educación de ese entonces, el ministro Figueroa, en donde se estableció la voluntariedad, es decir, aquellos profesores y profesoras que, a pesar de las complicaciones, tal vez por la naturaleza de su establecimiento, que no se ha visto tan complejo y quiera seguir adelante con la evaluación, lo pueda hacer. Y por lo tanto, esta iniciativa y esta moción tiene como propósito establecer este criterio de voluntariedad en este proceso de evaluación para este año. Senador Sangüesa. Gracias, presidenta. Comparto lo planteado por el senador Saavedra. Aquí no está en discusión si estamos de acuerdo o no con la postergación de la evaluación docente y que ésta sea voluntaria. Es más, hemos manifestado en más de una oportunidad que concordamos con las indicaciones que ha presentado el Ejecutivo en la ley miscelánea. El punto de fondo es que la ley miscelánea toma dos temas que son muy importantes. Uno, que tiene que ver también con los asistentes de la educación. Nosotros escuchamos diferentes exposiciones de las organizaciones de asistentes de la educación, donde claramente nos quedó demostrado que hay un perjuicio en el caso de aprobarse la postergación de los SLEP, producto de que ellos tienen ciertos beneficios que en el caso de los 6 SLEP que están por iniciar el 1 de enero del 2023, no le estarían llegando en el caso de que esta postergación sea efectiva. Entonces, lo que tenemos que elucidar aquí y cuál es la discusión de fondo finalmente es si vamos a privilegiar a un gremio por sobre el otro, porque en el caso de nosotros aprobar este proyecto de ley que separa la evaluación docente de la ley miscelánea, lo que estamos haciendo es dejar en manos de la discusión de la ley miscelánea solamente el tema del reajuste que estarían perdiendo los asistentes de la educación y estaríamos salvaguardando lo planteado por el Colegio de Profesores, que también se reunieron conmigo y estuvimos de acuerdo que además yo con ellos fui un poco más allá de buscar un sistema de evaluación que efectivamente contribuya al mejoramiento de la educación, porque a todas luces lo que se está haciendo hoy día a través de las dos evaluaciones más bien significa una mejora en las remuneraciones, pero efectivamente no trae consigo un trabajo que permita con claridad mejorar la calidad de la educación. Entonces, la discusión de fondo que tenemos es si vamos a aprobar esta separación para salvaguardar los intereses solamente de los profesores, dejando, como lo planteaba el ministro en la conversación previa, que el beneficio hacia los asistentes de la educación se vea en la ley de reajuste, cosa que nosotros no compartimos porque en el fondo es echarlo a una bolsa
que no sabemos cuál va a ser el resultado final, porque finalmente ahí sabemos que hay muchos más intereses creados que hacen difícil poder asegurar o no que ese beneficio vaya a llegar a los asistentes de la educación. Es por eso que nosotros hemos insistido, y le hemos insistido al Ejecutivo, porque hoy día aquí no se trata de asignar mayor cantidad de recursos, porque estos recursos debieran estar provisionados para el presupuesto del 2023, porque no existe claridad si la ley miscelánea va a ser aprobada o no en definitiva. Por lo tanto, en estricto rigor, al día de hoy, si nosotros hacemos el corte, los sistemas locales de educación debieran comenzar a funcionar el 1 de enero del 2023, por lo cual esos recursos ya debieran estar provisionados. En ese contexto, lo que nosotros hemos insistido, y el ministro quedó de dar una respuesta el día de hoy o mañana respecto de esta propuesta. Por eso nosotros no vamos a aprobar este proyecto. Muchas gracias, senador. Senador Quintana. Gracias, presidenta. También comparto lo que ha planteado el senador Gastón Saavedra respecto de la oportunidad que tiene este proyecto, con sus dificultades naturalmente, de poder beneficiar a distintos segmentos, tanto profesores como asistentes de la educación, por supuesto funcionarios DAEM y otros segmentos. Y también reitero, creo que lo que dije en la comisión hace algunos días, creo que esta es una discusión bastante menos ideológica que otras que hemos tenido, que es natural que así sea en educación. Y yo creo que finalmente tenemos con los colegas de Chile Vamos una diferencia táctica respecto de cómo beneficiamos o cómo nos acercamos más al óptimo, particularmente los asistentes de la educación. También los profesores, pero bueno, ahí hay una voluntad ya más explícita. Y por eso me parece que si nosotros no separásemos la evaluación docente, que además tiene un plazo que vence este mes, es probable, claro, que esto finalmente se alargue. Entonces yo siento que el poder separar esto nos permite enfocarnos de mejor manera y tener todas las conversaciones, y si es necesario volver a tener con algunos gremios, de los asistentes de la educación, y poder resolver de esa manera o acercarnos lo más posible a lo que ellos han planteado, que está bastante lejos de lo que el ministro nos insinuó en la jornada, en una reunión que nosotros tuvimos con él hace algunas horas. Entonces yo siento que hay una cuestión táctica aquí de cómo es posible que se satisfagan de mejor manera las aspiraciones. Ahora, no hay ninguna pedida de medida, y eso el Ejecutivo lo sabe. Yo creo que es un tema de diálogo, no hay de conversar. Y desde ese punto de vista parece que lo más razonable es que podamos hacer esta separación y despejar el tema del profesor. Eso no significa que que este proyecto misceláneo vaya a dormir el sueño de lo justo, porque el gobierno tiene mucho interés, y nosotros también, en resolver muchos otros temas, por de pronto lo que es la postergación de algunos servicios locales de educación. Muchas gracias, senador Quintana. Compartimos su intervención. Senador Sangüesa. Senador Saavedra. Ya. Me han dicho Gustavo, ¿sabes? No. ¿En serio? De todo. Mi abuelita. Gracias, muy amable. Mira, a ver, yo creo que aquí tenemos que separar aguas entendiendo que es un todo. Pero para resolver un problema con los profesores y su evaluación está lo que está presentado como proyecto para, espero, aprobarlo. Pero evidentemente hay una situación compleja que tiene que ver con los otros componentes de este sistema, que son los trabajadores de la educación, que son los trabajadores de los DAEM, que las dificultades se sobrevienen. Entonces, ellos lo han planteado, creo que a todos, la situación que viven muchos de ellos de incertidumbre y de búsqueda de cómo resolver su futuro. Y este es un tema que el gobierno va a tener que enfrentar, y a lo mejor para el registro fidedigno de la ley, y so pena que ustedes ya lo hayan discutido, el camino de la transición justa me parece el más apropiado. Que este es un método que propone la OIT ante situaciones de conflictos que se generan cuando tú tienes que cerrar un capítulo en sistemas productivos y los servicios, y entonces tienes que resguardar los derechos de los trabajadores, sean los derechos laborales, los derechos previsionales, es decir, seguridad social, y el derecho también después a que no
se degrade tu vida porque tú pierdes el trabajo y te quedas sin ingreso porque se termina un proceso de administración, en este caso de la educación, y pasas a otro que son los servicios locales de educación. Y allí entonces va a haber una reorganización del sistema y va a haber menos trabajadores seguramente, y eso es una gran complicación para miles de trabajadores esto en el país. De ahí es que me atrevo, Presidenta, a proponerle en este caso que los gremios, o sea, abrir un espacio para que definitivamente entre el Ministerio y los gremios que están involucrados en esto construyan esta transición justa para salvaguardar todo lo que son los intereses y los derechos de los trabajadores que evidentemente van a perder empleo porque eso va a pasar. O sea, sería de nuestra parte entre ilusos y al mismo tiempo irresponsables con ello, que no observemos o que no veamos venir una situación que vamos a tener que enfrentar. Y yo por lo menos no quiero tener una responsabilidad de no haberlo por lo menos planteado acá en esta comisión en que estoy reemplazando al senador Espinosa. Pero siento que, reitero, transición justa es el camino para poder salvaguardar todo lo que son derechos sociales y de seguridad social de aquellos trabajadores que van a dejar de pertenecer, en este caso, a los municipios como tales. Muchas gracias al senador Gastón Saavedra. Efectivamente creo que es muy interesante el planteamiento desde la perspectiva de la transición justa, porque también a raíz de lo que fue la presentación de algunos dirigentes de los DAEM, cuando el día lunes de la semana pasada el ministro venía a dar cuenta a las Comisiones Unidas de Educación, comentaban de otros elementos que no necesariamente tienen que ver con la pérdida de su fuente de trabajo, sino que tiene que ver con la seguridad social, como usted lo dice, que eran trabajadores que estaban en los DAEM y que, a pesar de que se establece la cláusula de sin solución de continuidad, es decir, resguardando las mismas condiciones laborales, a esos trabajadores se les comenzó a computar año cero al momento que fueron traspasados al servicio local, y no le reconocieron los 20 años que llevaban en los DAEM. Y eso es muy complejo porque esos trabajadores, por de pronto, ni siquiera van a poder postular al incentivo al retiro, porque en términos estrictos para los servicios locales no tienen el tiempo suficiente, siendo que efectivamente lo tienen porque llevaban ya más de 20 años trabajando en el DAEM o en la corporación. Entonces creo que es muy interesante el punto que usted plantea y que tiene que ver cómo a veces parlamentarios que son mucho más especialistas, como es el caso suyo desde la Comisión del Trabajo, también contribuyen en estas tareas. Nosotros queremos insistir en que de ninguna forma nosotros vamos a abandonar la tramitación del proyecto de ley miscelánea, sino que simplemente esto es una definición respecto de una estrategia y que creemos que apunta al mismo propósito. Y yo estoy convencida que aquí tanto los senadores oficialistas, los senadores de oposición y el mío, que no soy ni uno ni lo otro, tenemos un mismo propósito, que es que se resuelva correctamente lo que hoy día significa la postergación necesaria de un traspaso, pero que esto no se haga afectando los derechos laborales, remuneracionales de quienes tenían la legítima expectativa de mejorar sus condiciones de remuneraciones a partir de enero del año 2023, cuando su territorio le correspondía ser traspasado. Pero tampoco, mientras dura esa conversación, ese diálogo en que vamos a estar activamente, no podemos dejar suspendido un tema que por los mismos plazos no tendría efecto que lo sacáramos una vez que concluyeran esas conversaciones, cuál es la evaluación docente. Y por eso que, si no hay más consultas al respecto, le pediría a la Secretaría que pueda dar lectura a la moción. ¿Me va a pasar algo? No, sí, solamente recordar a la comisión que para este miércoles... Pensé que no iba a pasar, era un problema de vista. No, que estaba acá, que para que lo dijera usted, pero no, simplemente recordar a la comisión que para el miércoles 5 de octubre, en el segundo lugar de la tabla, está el proyecto de ley miscelánea, para seguir discutiendo las indicaciones de ese proyecto. Sí, claro. Que también tenemos que tomar un acuerdo de eso, porque el senador García me comentó en la mañana que coincide el día y la hora
con la Comisión Mixta de Presupuesto y que además es el día que se va a presentar el Estado de la Hacienda Pública. Entonces, anticiparnos, lo quiero tratar como último punto de esta sesión. Gracias. Bueno, como señalé al comienzo de esta sesión, el proyecto de ley consta de un artículo único. Entiendo que la propuesta suya, Presidenta, es solamente hoy día votarlo en general, porque reglamentariamente correspondería votarlo en general y en particular en razón de ser un proyecto de artículo único, pero la Comisión obviamente puede optar un criterio distinto y resolver votarlo solamente en general, como en muchas ocasiones lo hemos hecho. Claro, es que tiene que ver con las reglas del Guerrero. Del Guerrero. Porque nosotros, si lo votamos en general, en el día de hoy, nosotros vamos a esperar la indicación del Ejecutivo. Queremos confiar en que la indicación del Ejecutivo va a llegar a más tardar mañana. Pero si no llega, nosotros vamos a seguir adelante con la tramitación de este proyecto. El Ejecutivo ha comprometido delante de todos nosotros que va a presentar la indicación el día de mañana, pero al menos que nosotros lleguemos a ese espacio con este proyecto votado en general. Indudable, Presidenta. Y en consecuencia, aclarar dos cosas. Uno, obviamente, en este primer informe la Comisión va a ir también con la discusión en particular, la decisión respecto de cada... Claro. Y en consecuencia, de acuerdo a lo que fuera el resultado, habría que incluirlo esto en la tabla del día miércoles, que va a ser la próxima sesión de la Comisión. ¿En general, Presidenta? Sí. Señora Presidenta, pone en general la votación del proyecto de ley que modifica la ley 21.272, que suspende la realización de la evaluación docente por el año 2020, debido a la pandemia mundial del COVID-19, con el objeto de extender su vigencia y la voluntariedad de la evaluación docente por el periodo que indica. Votación general, senador Sangüesa. La verdad que aparte de lo que planteé anteriormente, tengo mis dudas sobre la constitucionalidad de este proyecto. Desde mi punto de vista, debiera pasar también por la Comisión de Constitución. Por ese motivo me voy a abstener a solicitud de mi colega don José García. Senador García. Gracias, Presidenta. Gracias, señor Secretario. A ver, yo también me abstengo. Espero que el Ejecutivo llegue con la indicación a la que se ha comprometido extraoficialmente, porque además tiene fechas distintas y eso para mí es bastante importante. Mientras la moción incorpora el año 2023 dentro del periodo que se estaría eximiendo, las indicaciones que el Ejecutivo presentó en el proyecto de ley misceláneo respecto de evaluación docente solo considera el año 2022, que es algo en lo que yo sí estoy de acuerdo, porque además yo creo que ya ha transcurrido gran parte del año y no hay tiempo para evaluar este año 2022. Y entiendo incluso que nosotros tendríamos acuerdo en que solo fuera el año 2022, pero ya lo veremos, el senador Quintana me asienta. Eso por una parte. Y por otro lado, porque también el ministro en esta conversación informal nos señaló de que estaba a la espera de una reunión que iba a tener con dirigentes de los asistentes de la educación para ver si ellos aceptan la propuesta que tienen respecto del bono por esta pérdida de, digamos, por estos derechos de remuneración que ellos tendrían que estar postergando por el hecho de que se posterga el traspaso de los colegios a los respectivos servicios locales de educación. Entonces, ojalá tuviéramos buenas noticias en ambas direcciones, incluyendo también el tema de aquellas personas que se desempeñan en los DAEM y que hoy día en alta proporción, con motivo del traspaso, también quedan sin trabajo. Por esa razón, Presidenta, yo me abstengo, esperando poder cambiar mi voto cuando se materialicen estos acuerdos. Muchas gracias. Senador Saavedra. No, voy a votar a favor. Perfecto. Senador Quintana. Sí, también voto a favor, a la espera de que el Ejecutivo haga llegar su indicación, que entiendo sería una indicación sustitutiva de esta moción, y por lo tanto sería a cargo del planteamiento que han hecho acá los colegas de Chile Vamos, quienes han señalado en la reunión que tuvimos hace un rato que les parecía bien en los términos que está planteado el tema de la evaluación docente en la ley miscelánea, por lo tanto en esos términos, y además subsanando cualquier duda que pudiera haber, esperando que en la sala este proyecto tenga una mejor disposición. Voto a favor. Presidenta.
Yo voto a favor de esta moción y también con la esperanza en que lo que nos ha planteado el ministro de incluir dentro de esta moción su indicación, y como ha sido también recogido acá el espíritu en esta comisión, podamos tener un apoyo mucho más transversal y amplio en la sala que nos permita despejar este punto y concentrarnos de lleno en aquellos aspectos que van a seguir pendientes en la evaluación de la ley miscelánea, que son muy amplios, que tienen que ver con temas de homologar condiciones para las trabajadoras de los jardines BTF, que tiene que ver con los servicios locales propiamente tal, pero que también incluye otros elementos que van a ser importantes en esta ley miscelánea de poder resolverlos con el tiempo, con la necesaria conversación y diálogo entre todos nosotros. Así es que voto a favor, señor secretario. Gracias, presidente. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 2 abstenciones. Queda en consecuencia aprobado en general este proyecto de ley. Aprobado en general. Muchas gracias. Quisiera también plantearles que hemos recibido de parte de la Administración Municipal de Ancud la preocupación por la aplicación de un descuento importante en la ley de subvención, en la ley de subvenciones, lo que les ha imposibilitado el pago total de las remuneraciones a los trabajadores. Creo que sería necesario poder escuchar a la administración y al menos requerir en que puedan tener una conversación más bilateral entre ese municipio y el Ministerio de Educación, particularmente la unidad de subvenciones, para que puedan mirar y resolver esta situación, porque a propósito de lo que nos planteaba el senador Saavedra, aquí se han visto afectadas las remuneraciones y en este esfuerzo de transición justa el gobierno tampoco puede desentenderse de aquello. Entonces, si les parece, pudiésemos recabar también este acuerdo para que el Ministerio se reuniera con la Administración Municipal de Ancud. Si les parece, así lo acordamos. Le mandamos un oficio. Un oficio al ministro para efectos de que se produzca este diálogo. Así es. Y por último, este miércoles, como lo anticipábamos, coincide la hora con la subcomisión mixta que está citada desde las 12 hasta las 14 horas y que además es la presentación del presupuesto propiamente tal. Yo creo que sería importante que pudiésemos reagendar la hora de esa comisión. Les proponemos 2 horarios, uno que creo que es un poco más adecuado que el otro. Uno puede ser el mismo día miércoles de las 3 a las 4, 1 hora, o lo otro es mañana martes de las 5:30 para abordar aquellos proyectos que tengan discusión inmediata y solicitar la debida autorización a la sala, y para trabajar desde las 17:30 a las 19, martes o miércoles. Pero no se vota mañana, entiendo. ¿Ah? ¿Requerimos autorización de la sala o está para ver No, si porque es artículo único. Ya. Así es que no. Pero, presidenta, mañana, independientemente, un comentario, independientemente de que ingrese o no la indicación, no hay que resolverlo en la parte en particular de este proyecto. Pero si no ingresa la indicación en esto, tomemos acuerdo de caballeros y señoritas. No. Ella. Pero si no ha ingresado en esto un acuerdo, si no ha ingresado la indicación, como dijo, también lo diremos públicamente que no ha ingresado la indicación, pero no la vamos a tramitar hasta que no ingrese la indicación, porque necesitamos, o sea, esto es parte del acuerdo que buscamos alcanzar con los colegas de la oposición. Ya, en consecuencia, la tabla, si se acuerda, sesionar mañana en el horario de la tarde. Es la tabla del miércoles que la corremos. Yo a espera de que usted me diga si es que incorporamos el otro proyecto o no. Correcto. Sí. Sí.
Porque mientras no se incorpore, pero va a quedar ahí. No, incorporémoslo en la tabla con el compromiso de que se ve solo en la medida en que ingrese la indicación del Ejecutivo. ¿Ya? Martes a las 6 de la tarde, ¿les parece mejor? Mañana martes a las 18. Pero si la tiene lista, si es cosa que la transcriba a otro papel. Sí. Y presidente, le aprovecho de comentar también, bueno, queda ratificado mañana 18 a 19:30. Todo, mañana a las 18 educación. ya, perfecto, A así 19:30. lo acordamos. Sí. Y lo otro, Y presidenta, así liberamos la sesión del miércoles. Sí. del miércoles para... Mañana el Senado, los comités hoy día acordaron sesión especial de 3 a 4 ¿Cuándo? para mañana, para O sea, ver no temas, entre tenemos otras cosas, TEA. modificaciones, claro, tenemos TEA, para ver temas reglamentarios, por ejemplo, la creación de la Comisión de Educación y Cultura, o sea, de Cultura y Artes. Entonces, TEA, que a la misma hora quedaría sin horario. Y ahí eso es bastante más complejo porque no podemos tomar un acuerdo en esta comisión toda vez que involucra a salud y a mujer. Se ha consultado a los presidentes de salud y de- Voy a conversar con ambos, voy a conversar con ambos Pero presidentes. suspendo para mañana. No, sí, pero tenemos que concordar. Usted sabe lo que nos cuesta constituir quórum en esas comisiones unidas. Lo suspendo para mañana, Vamos a tener que suspenderlo si no vamos a tener, si tenemos sesión especial. porque la otra sería pedir autorización a las 3 de la sala. Claro, hay que tomar acuerdo, ¿no? Claro, mira, lo que Claro, que empieza a las 3 y cuarto, no. además, como somos 3 comisiones, también tiene una incidencia en la sala. Y además que la sala no empieza hasta las 3 O y sea, cuarto. son 15 senadores que como base no van a estar presentes en la sala. Y además porque no se ha requerido la opinión formal de la comisión, pero yo creo que es al menos una reflexión que nosotros debiéramos hacer de manera colectiva, si es que estamos o no disponibles, a que un tema que ha sido ampliamente abordado siempre por el mundo más especializado, que es que los temas de educación y deporte al menos estén muy vinculados, para contribuya a ese propósito el que nosotros separemos las comisiones. Yo al menos no creo que sea ese el camino. Y con cultura creo que esta comisión siempre ha tenido, lo digo solo de ahora, digamos, han tenido siempre la mejor disposición de la tramitación de los proyectos de cultura. No tenemos ni siquiera rezago importante, salvo los días pero no tenemos rezago en las agendas legislativas de cultura. Sí, incluso recordar, presidenta, si me permite, hace 3 o 4 años. Le agradecemos mucho la presencia, senador Saavedra. Hace 3 o 4 años Siéntase en su casa. la Comisión de Educación dirigió un oficio al presidente o presidenta del Senado de la época, fue bajo la presidencia del senador Walker, en que nosotros precisamente nos opinamos respecto al tema y por 3 o 4 motivos señalamos por qué veíamos que era inadecuado separar cultura. Exactamente. Es un oficio que se envió en su momento en la cual se solicitó ante precisamente la idea de separar. Sí, está el senador Quintana de todas maneras. Y sí es que sí. Sí, el senador Walker, el senador Rossi tiene que haber estado. Era la misma composición desde el punto de vista político. Pero estaba la mano, sí. Sí, está claro.
Eso se rechazó lo de 7 miembros. Se rechazó. Si pudiéramos, y si nos pudieran... Una secretaría y postergar la votación a la Secretaría General para ver cómo se van a proveer los cargos, los secretarios. Sí, sería muy importante. No sé si mañana durante la discusión o un oficio desde acá de esta comisión, que con ocasión del análisis de la creación de una nueva comisión, Cultura, Arte, Patrimonio, Deporte y Recreación, se formara... Las discusiones que se han tenido en esto, una de las grandes críticas es que se llega a cuestionar la propuesta cuando esto se discutió en la Comisión de Constitución. Así es. Todas estas propuestas desde la creación. Oye, Por la cantidad de proyectos que yo he visto aquí de cultura o de deporte, no es, o sea, no ameritan tener una comisión especial. pero más allá de que se puedan molestar en el marco del reglamento, nosotros sí podemos pedir alguna otra, eh, algún requerimiento especial, como por ejemplo el informe de la Secretaría, de cómo, de cuál es la viabilidad técnica y económica. Está dada porque queda, digamos, un equipo de secretarios disponible que serían los que estaban en la comisión de infancia o de adulto mayor, porque como se empieza a hacer funcionar. Claro. No aumenta el número total, eso es verdad. Eso fue lo que se dijo la sesión pasada. No, porque lo dice el senador Sangüesa, se eliminó uno. Porque en la anterior se eliminó una. Se eliminó Sí, la funcionario. comisión especial de infancia. Ya, pero esta está dando lugar a 3. No, una más. No, O sea, el número total, son los reglamentos son esta comisión se divide en 3, hoy día, claro. No, en dos. No, pues sí, cultura y patrimonio y artes, Todo deporte junto. y recreación. Todos juntos. Es una pura comisión que veía los dos ministerios. Eso es lo que dije yo, es una comisión que ve el Ministerio de la Cultura para efectos de asociar, que no siempre está asociado, pero para efectos de asociar las comisiones con los ministerios. ¿Estás seguro? Sí, sí, lo estoy ¿Completamente leyendo acá, seguro? Cultura, patrimonio, arte, deporte y recreación. Eso es una cuestión. sí, lo saca junto. Eso ya es. Sí, él es el sábado. Es endulzado.
Bueno, estamos así, guerrero. Bueno, muchísimas gracias por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta. Muchas gracias.